Bueno, se me cortó internet, así que seguimos. Les estaba contando acerca de la destreza motora, les decía que existen diferentes tipos de actos motor, ¿sí? Algunos que son más complejos que otros, o sea, entonces eso nos permite clasificarlo en praxias, que praxias significa justamente la ejecución de movimientos o de actos motor en forma adecuada. Sí que tenemos praxias simples, como por ejemplo el caminar, que si bien en un momento es un proceso consciente que vamos a tener que aprender y que va a estar acompañado de nuestro desarrollo motriz y de nuestro desarrollo cognitivo, una vez que lo aprendemos lo vamos a poder realizar en forma adecuada e inconsciente. Y luego tenemos praxias que son más complejas, ¿sí? Donde no solamente van a involucrar nuestro cuerpo, sino también el uso de diferentes objetos y de la ejecución de movimientos finos. Pero a su vez tenemos praxias que pueden ser desempeñadas en forma individual y grupal, ¿sí? Como por ejemplo podemos observar en esta sesión de ópera donde varias, bueno, de ópera o no necesariamente pues una ópera, de hecho no está nadie cantando, pues es una sinfónica, donde de hecho hay varias personas que están ejecutando un movimiento, es decir, que están realizando movimientos en forma individual, pero además se tienen que conectar con el que tienen al lado para realizar, digamos, un sonido que sea adecuado y acorde, es decir, que se tienen que coordinar entre ellos. Este desempeño que dice grupal, obviamente, está muy relacionado con la intersubjetividad. ¿Por qué? Porque no solamente depende de lo que yo hago, sino también de estar escuchando, estar en contacto, estar conectado con la persona que tengo al lado. Entonces, cuando vamos a realizar o cuando nos proponemos realizar una actividad motora, obviamente estamos utilizando diferentes zonas del cerebro, ¿sí? Ya sea la información que va a ingresar, como siempre, por diferentes vías, que va a pasar a través del tálamo, que va a ir a la zona de la corteza, donde se va a procesar esta información, se va a integrar, o sea, se va a comparar a nivel de las áreas de asociación, se va a ejecutar un plan motor y luego se va a ejecutar a través de las áreas motoras, y luego esa información va a salir hasta su efector final, que van a ser los músculos, para enviarle la orden de ejecutar el movimiento más adecuado. Sí, obviamente, de esta vía fina se suman además otras estructuras, como el cerebelo y ganglios de la base, quienes son los que van a ayudar en la coordinación y en la regulación del movimiento, para que no impongamos ni mayor fuerza de forma tal que no nos pasemos ese movimiento, o le pongamos menos fuerza de forma tal que no logremos alcanzarlo. Es decir, este movimiento, o sea, este plan motor que yo ideé, va a estar regulado por varias vías en paralelo para que sea ejecutado en forma adecuada. Muchos de los movimientos que nosotros realizamos tenemos incorporados ya en nuestra memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos memoria? La dividíamos en memoria declarativa y memoria no declarativa, y entre la memoria no declarativa tenemos la memoria procedural. Bueno, justamente la memoria procedural es la memoria que se va a poner en juego cuando yo realice un determinado movimiento. Por eso, muchos de los movimientos que realizamos son inconscientes, porque en algún momento tuvimos que aprenderlos, en algún momento concientizamos todas esas acciones, hasta que nuestro cuerpo lo incorporó. Por eso, cuando uno deja de realizar un movimiento y al tiempo o a los años lo vuelve a hacer, decimos que el cuerpo tiene memoria. Si en realidad el cuerpo tiene memoria, implica justamente esa memoria procedural. Donde si, por ejemplo, uno realiza un deporte, no sé, supongamos que uno, no sé, empiezan a esquiar, ¿no? Entonces van este primer invierno, justamente este, ¿no? Porque estamos en la pandemia, pero bueno, un invierno en el futuro van a un centro de esquí para aprender a esquiar. Digamos. Ustedes arrancan ahí, o sea, van a aprender, si nunca se subieron en esquí o una tabla de snowboard, van a aprender determinados movimientos, que durarán, no sé, que duran las vacaciones, una semana, supongamos, semana y media. Durante un año no van a hacer absolutamente nada, porque no viven en un centro de esquí y tienen que hacer otras actividades. Al año siguiente, si tienen la posibilidad y vuelven a otro centro de esquí o al mismo, y nuevamente vuelvan a retomar esta actividad, no van a tener que arrancar de cero como arrancaron la primera vez,
sino probablemente arranquen desde donde dejaron, tal vez un poquito detrás de donde dejaron, pero a medida que vayan pasando los días y vayan practicando ese deporte, va a ir mejorando. Sí, esto en el caso de deportes que se pueden realizar una vez al año. En el caso de deportes que uno realiza capaz una vez por semana, no sé, como jugar al fútbol, jugar al handball, al vóley, cualquier tipo de deporte, o sea, al realizarlo en forma consuetudinaria, ¿sí? Y regular, uno empieza a mejorar sus habilidades. Obviamente que esto también va a ser muy diferente a que si uno reempiece a incorporar estos movimientos desde muy pequeño, o sea, va a tener mayor facilidad para incorporarlos y para ir mejorando cuando uno es más chico, cuando uno es más grande. Es como lo mismo cuando uno aprende un idioma que hablábamos en la clase de lenguaje, ¿sí? Cuando uno es más chico, o sea, tiene mayor facilidad, sobre todo antes de los 2 años, y puede incorporar un idioma como si fuese la lengua materna, a que cuando uno lo aprende de adulto, que uno tiene la capacidad para aprenderlo, pero capaz tiene más demora en poder incorporar toda esta información como si fuese propia. Entonces, la memoria procedural, sí, la memoria de procedimientos justamente es la memoria para las habilidades y los hábitos, es el recordar justamente cómo se hace algo, tanto de los movimientos motores como cognitivos, porque yo puedo ejecutar el movimiento, bien puedo pensar cómo se realiza un movimiento para explicarle a alguien. Entonces, la memoria procedimental o procedural o de los procedimientos decimos que es inconsciente y que la vamos a reconocer solo en el momento de realizar la actividad y después de hacerlo, ¿sí? O a menos que tengamos que pensarla. Entonces, en relación a esa foto que vimos de los músicos, sí se realizaron diferentes investigaciones donde se evaluaron músicos tocando jazz y se les realizó un electroencefalograma en ese momento, ¿sí? Es decir, a todos los músicos se les conectaron un casquito con las cepapitas para evaluar el funcionamiento del cerebro. Primero se los evaluó tocando en forma individual, o sea, donde se pudo observar que cada uno tenía un determinado patrón, y luego se los hizo tocar a todos juntos. Cuando se los hacía tocar en forma conjunta, se observaba cómo cada patrón, que al tocar en forma individual tenía determinadas características, al unirse, digamos, y coordinarse, o sea, todos tenían la misma secuencia electroencefalográfica. Entonces, lo que este estudio sugirió es que más allá que estos procedimientos motores son inconscientes, tienen una capacidad intersubjetiva que permite desarrollar una actividad grupal en forma coordinada. O sea, esto de que se demostró con los músicos es lo que nosotros observamos, por ejemplo, en un determinado partido, que uno va observando cómo se van realizando los diferentes pases, ¿sí? Es a partido de cualquier tipo de deporte, y si digamos, los jugadores se conocen entre sí, o sea, entonces ya pueden anticiparse a la acción que va a realizar el otro, y entonces por eso llegar a ese objetivo, que sería, no sé, anotar un punto. Entonces, bueno, habíamos dicho que el cerebelo justamente es una estructura muy importante que está dedicada a aprender y ejecutar las actividades motoras, ¿sí? Sumamente necesaria para la coordinación. Tengamos en cuenta que no solamente participa en la coordinación del movimiento corporal, sino también en la coordinación del lenguaje, ¿sí? Pues justamente regula toda la actividad motora, o sea, interviene también la articulación de la palabra, que ya lo habíamos dicho, al igual que los ganglios de la base, que van a participar en la fluidez y determinar la velocidad con lo cual uno va a ejecutar un determinado movimiento. Entonces, en la infancia, justamente tiene una gran actividad sináptica, se define como que es un sistema de esponja, entonces permite justamente adquirir nuevas funciones motoras con mucha mayor facilidad y capacidad, las cuales se vuelven inexistentes en la adultez. ¿Por qué, digamos, de niños tenemos este sistema de esponja que es inexistente ya en la adultez? Bueno, justamente porque tenemos que ir incorporando información, ¿sí? El cerebro se va mielinizando y entonces empieza a desarrollarse, a generar estas nuevas conexiones. Por eso de chicos es mucho más fácil. Ahora ya de adultos nosotros ya tenemos nuestras redes establecidas, lo que vamos haciendo es modificarlas, pero no tenemos esta capacidad de poder absorber información con tanta facilidad cuando somos chicos. Bien, entonces hablando de movimientos complejos decimos que tenemos una acción, o sea que para realizar, mejor dicho, una acción motora, tenemos que
tener un patrón de movimientos, un acto motor y establecer una determinada actitud corporal. Sí, o sea, este patrón de movimientos se basa justamente en la combinación de movimientos organizados de acuerdo a mi espacio temporal. ¿Sí? Por eso, o sea, es necesario que esté conservada tanto la sensorialidad como las otras funciones cognitivas para poder tener un registro del ambiente en donde estoy. El acto motor justamente va a constituir el objetivo, digamos, al cual yo quiero alcanzar, es decir, va a ser mi representación de lo que yo estoy buscando. Mientras que la actitud corporal tiene que ver con la integración de los diferentes componentes del cuerpo en relación a mi cognición. Es decir, para yo generar un acto motor simple o complejo, necesito tener el desarrollo de estos tres aspectos. ¿Sí? Por un lado, poder conocer cuáles son los movimientos, por otro lado, saber qué es lo que tengo que hacer, y por otro lado, reconocer cuál es la actitud de mi cuerpo en el espacio. Entonces, cuando se genera algún tipo de dificultad, ¿sí? En alguno de estos, es cuando entonces recién le damos importancia a las praxias, porque al ser inconsciente, digamos, uno no toma conciencia de los propios movimientos del cuerpo, pero cuando existe una lesión, como por ejemplo, si uno es diestro y se fractura la mano derecha y no va a poder escribir hasta que esa lesión no se sane, con lo cual recién ahí uno, o sea, empieza a tomar conciencia de las dificultades que está teniendo y de la importancia de la motricidad en la vida cotidiana. Entonces, las praxias, decíamos, justamente es la capacidad de generar movimientos aprendidos en forma adecuada. O sea, es la capacidad de realizar prácticas aprendidas, que pueden ser simples, como ya dijimos, como ser el caminar, pueden tener algún tipo de complejidad, como vestirse, ¿sí? Que son las praxias ideomotoras, pueden tener mucha más complejidad, como atarse un cordón, como las praxias guiatorias, y luego podemos tener praxias que son mucho más tardías y son difíciles en su aparición, como la de realizar un dibujo, que se las denomina praxias constructivas. Entonces, las praxias, si vamos a establecer una definición, es la sucesión de movimientos coordinados para la consecución de un fin. Es una habilidad para ejecutar una acción motora aprendida. Tiene que cumplir tres fases que, como siempre, tienen un orden jerárquico. Primero tiene que llegar esa información al sistema sensorial, o sea, la sensopercepción tiene que ser adecuada, tenemos que lograr que se produzca ese input, es decir, que la información ingrese desde el medio externo o interno, pase por toda la mollea corteza, que haya un sistema conceptual semántico, es decir, que esa información que llegó ahora se integre en las diferentes áreas sensoriales y luego se pueda analizar y comparar con nuestra información guardada. Es decir, que se procese con la participación de las áreas de asociación. Y por último, se ejecute una respuesta, ¿sí? O sea, que se produzca el sistema de producción. Y esa respuesta, que tiene que ser adecuada, va a generar la intervención de las diferentes áreas motoras. Entonces vamos a tener una primera fase que es la ideación, ¿sí? Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces es la formación del concepto y los pasos sobre el acto a realizar. Luego tengo el plan motor, ¿sí? Donde se va a producir la organización de la secuencia de movimientos que va a ser necesaria para realizar la tarea. Obviamente, por ejemplo, acá tenemos la imagen de una persona que está realizando un saque, o sea, toda esta ejecución de movimientos, la realidad es que cuando uno ya lo sabe hacer, es inconsciente. Y por último, tenemos la ejecución, ¿sí? O sea, llevar a cabo esa secuencia de movimientos planteados previamente de manera correcta. Es decir, que la ideación nosotros la podemos hacer consciente, por ejemplo, no sé, tengo sed y me voy a servir un vaso de agua, entonces no sé, que tengo que ir hasta la heladera, abrir la heladera, agarrar la botella de agua, abrir la botella de agua, agarrar un vaso, ponerlo sobre la mesa o sostenerlo con la mano y servir el agua. Y luego llevármelo a la boca para tomarlo. Toda esa secuencia, que en realidad nosotros decimos, la idea que se nos presenta por lo general es, uy, tengo sed, entonces ya después tipo, definimos qué es lo que queremos tomar y lo hacemos.
va a tener un plan motor que se va a generar en forma inconsciente también en nuestro cerebro, porque ninguno dice, uy, bueno, ahora me voy a levantar, ahora, si es que estoy sentado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahora voy a ir caminando hasta la cocina, ahora voy a agarrar el vaso, ahora voy a abrir la heladera, ¿no? Todo eso que uno lo hace en forma automática y en forma inconsciente, se va a generar en nuestro cerebro, y lo que nosotros vamos a observar o vamos a ser conscientes en realidad va a ser de la idea que tuvimos en un primer momento y del objetivo alcanzado. Si todo este plan se produjo en forma inconsciente. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo va a actuar? Bueno, acá está. Estas formas son articuladas en forma inconsciente. Aunque podemos llevar a la conciencia, luego realizar la actividad. Claro, por ejemplo, él tenía sed, o sea, ya me tomé el agua. Entonces, o en este caso está planteado como ejemplo el jugar a un deporte, o sea, y cómo hicimos esa jugada. Claro que uno lo puede repasar posteriormente, ¿sí? Y que necesita de un apoyo externo, en el caso, por ejemplo, de los jugadores, porque después tengan en cuenta que más allá de realizar el movimiento, para hacerlo consciente, uno, ¿se acuerdan que hablamos de la memoria inmediata? Es decir, lo tenemos que llevar al lóbulo frontal. Entonces, pero una vez que pasó esa información, ¿sí? Una vez que pasó esa working memory, ya está, nos olvidamos. Entonces, si no tenemos algo que nos pueda recordar qué fue lo que hicimos o cómo lo hicimos, no lo vamos a poder, si bien lo llevamos en la conciencia en ese momento, posteriormente lo vamos a haber olvidado. Entonces, dentro de las memorias que va a estar involucrada, solamente es la memoria procedural, ¿sí? La memoria inconsciente, que va a ir acumulando información motora en nuestro cerebro, ¿sí? A lo largo de nuestro crecimiento, y que se puede ir modificando en conductas posteriores. ¿Por qué? Porque esta memoria procedural, que en un primer momento fue consciente, la idea es que a medida que vamos incorporando información, luego esta información se vaya corrigiendo y se vaya mejorando para que nuestro objetivo cada vez sea más adecuado. Por eso es tan importante la práctica, ya sea cuando uno toca un instrumento musical, cuando uno practica un deporte, ¿sí? O cuando, no sé, por ejemplo, el caso de ustedes, si alguno decide ser cirujano, o sea, tener muchas operaciones, o sea, o ver mucha cantidad de pacientes, no importa la práctica, o sea, es importante. ¿Por qué? Porque la práctica, más allá de que uno tenga la teoría, es fundamental, porque uno empieza a desarrollar lo que se dice en medicina, el ojo clínico, ¿sí? Bueno, y ese ojo clínico nos da la práctica. Que sí, termina siendo cierta memoria procedural, porque a veces, no sé, cuando uno aprende a tomar la presión, bueno, uno tiene que pensar, bueno, le pongo el manguito, después pongo el estetoscopio, después empiezo a insuflar, y bueno, hasta un momento tengo que frenar, ahora tengo que escuchar, tengo que ir soltando el aire más despacito. Bueno, todo eso que es memoria procedural, luego uno lo empieza a realizar, digamos, en forma automática, y va a ir mejorando con el tiempo a medida que lo vaya haciendo. Entonces, por eso, la forma de aprender es primero copiando. Nosotros siempre vamos a copiar, observar a alguien, más allá que nos expliquen cómo se hace. Luego tenemos que ensayar mucho y nos vamos a equivocar. Y equivocarnos a veces es necesario, porque las equivocaciones, o sea, vieron que uno dice, uno aprende de los errores. Hay cosas que uno se puede equivocar y otras en realidad mejor no nos equivoquemos porque puede ser una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, si uno está operando un paciente y tratemos de no equivocarnos y no cortar cualquier arteria porque se nos muere el paciente. Pero bueno, hay errores, digamos, que son necesarios porque una vez que uno los comete, uno aprende de esos errores y después no los vuelve a cometer. O sea, por eso es tan importante la práctica, o sea, el ensayo y el error, para ir mejorando a diario. ¿Cuáles son? Bueno, cuando todo esto se altera, ¿sí? Cuando tengamos algún tipo de alteración en la ejecución de estos movimientos, vamos a tener las apraxias. ¿Se acuerdan que decíamos que la ejecución del movimiento se lo denomina praxia? O sea, siempre ejecución de movimiento aprendido. Entonces, cuando hay una alteración, vamos a tener una apraxia. Las lesiones que se van a producir principalmente son a nivel del lóbulo parietal, es decir, donde va a llegar esa información sensorial y que posteriormente se tiene que integrar para luego y pasar a la desasociación y ser comparada para luego recién después ir a las áreas motoras. Entonces, cuando estos actos no se pueden llevar a cabo, tenemos, como decíamos recién, las apraxias, que son síndromes adquiridos que se manifiestan en la alteración del control voluntario de los movimientos intencionales.
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, como tenemos en cuenta con las agnosias? Que acá no hay ningún tipo de lesión a nivel muscular, ¿sí? O sea, los músculos están adecuados. No es que, por ejemplo, la persona tuvo una fractura y claro, entonces no puede realizar el movimiento, entonces tiene una apraxia. No, o sea, sus músculos están normales, su aparato motor está normal. El problema se produce a nivel cerebral. Y la falla la podemos tener ya sea en la ideación, en el plan motor o en la ejecución. Entonces la persona tiene fuerza, pero lo que pierde es la planificación del acto motor complejo. Si acá tenemos otra definición, que es la dificultad o la imposibilidad de realizar correctamente movimientos proposicionales aprendidos. Es decir, no puedo realizar lo que en un momento sabía hacer. Algo pasó que ya no lo puedo hacer y que no se debe a que haya tenido una lesión periférica, sino más bien que la lesión se encuentra a nivel central. Entonces, por eso se produce en ausencia de un trastorno sensorio-motor, o sea, la información ingresa, la información llega. No hay una alteración en la percepción ni en la comprensión del lenguaje. Entonces, la información llega, pero el problema está posterior, en la ejecución. Entonces, los pacientes con apraxias tienen dificultades para producir gestos o movimientos de una parte del cuerpo. Dentro de las apraxias tenemos diferentes tipos, la idiomotora, la ideatoria, la constructiva, la del vestir y la de la marcha. Dentro de las praxias ideatorias o de ideación, tenemos que la incapacidad se encuentra en la concepción del acto, o sea, no puedo formular el acto. Entonces, tengo una alteración en la secuencia. En la idiomotora, lo que sucede es que tengo un reconocimiento de lo que tengo que hacer, sé cuál es la acción, pero no puedo ejecutarla. Es decir, que la información llegó, pero tengo una alteración en la transmisión de esa información a las áreas motoras. Y la praxia cinética, hay una torpeza o una alteración en la extremidad, en una de las extremidades, en el desempeño de un acto, para lo cual se tiene capacidad, ¿sí? Es decir, puedo realizar el acto, pero no lo realizo adecuadamente. Capaz que tengo movimientos que son erráticos, entonces tardo más, o le erro al lugar a donde quiero apoyar las cosas. Entonces, vamos nuevamente. La praxis ideatoria, decimos, la información llega, pero el problema lo tengo en el plan. Entonces, es una incapacidad para manipular objetos que incluyen una secuencia de movimientos o de gestos. Entonces se ven gestos que son inapropiados, que son incoherentes, que son desorganizados. Es decir, el paciente puede comenzar la secuencia, pero en algún momento hay una alteración, es decir, no se produce en forma adecuada. Entonces, por ejemplo, si uno le dijera al paciente, te voy a dar una hoja, quiero que la agarres, la doblas por la mitad, abras un sobre, la metas adentro del sobre y cierres el sobre, el paciente no lo va a poder realizar. Probablemente va a fallar en alguna de esas secuencias o, no sé, cierre el sobre y después quiera meter la carta, el papel. Entonces, lo que hay es una alteración en la representación mental del acto que se tiene que cumplir, ¿sí? O sea, lo que está alterado es la secuencia. Lo que falla es la ideación, o sea, de cómo lo tengo que realizar. El sujeto, o sea, no sabe bien qué es lo que tiene que hacer, hay una amnesia para el uso, pero que mejora con limitación. Si yo le digo copiame, entonces lo puede hacer. Tiene error en la secuencia, ¿sí? O sea, hay un orden erróneo en los pasos, hay omisiones. O puede realizar el acto pero de forma inapropiada. Entonces, por ejemplo, acá, si uno le dice al paciente, bueno, toma este objeto, o sea, le doy un peine, le digo, quiero que te peines, bueno, realiza el acto, pero lo hace adecuado. O sea, los dientecitos del peine deberían estar hacia abajo y no hacia arriba. Por otro lado, tenemos la praxia idiomotora. ¿Sí? Cuando el paciente no puede llevar a cabo una tarea aprendida de manera voluntaria, cuando se le dan los objetos necesarios y a una orden. Si decíamos recién que la idiomotora es que la información llega, el paciente sabe lo que tiene que hacer, pero hay una desconexión entre esa percepción de lo que yo tengo que hacer, o sea, y cómo hacerlo, o sea, y la ejecución.
Entonces tampoco va a mejorar con la imitación, porque no puede copiar, porque justamente están desconectadas estas áreas. Entonces la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no cómo hacerlo, ¿sí? Entonces no lo puede hacer. Puede ser que haya errores a nivel temporal, ya sea en la velocidad, el ritmo, en la continuidad, o a nivel espacial. Entonces, lo que falla es la segunda fase, el plan motor. Entonces, en las apraxias idiomotoras tengo la dificultad para llevar a cabo diferentes gestos o movimientos, que pueden ser simbólicos, o sea, esto se puede evaluar fácilmente en el consultorio, porque yo le puedo decir al paciente que me imite, entonces puede ser de simbólico, o sea, por ejemplo, hacer el saludo militar, la señal de la cruz, expresivos, por ejemplo, el llamado con la mano, corporales, le puedo pedir que haga como que se cepilla los dientes, como que está fumando, o que está abriendo una puerta, o incluso con el uso de objetos, ¿sí? Ya sea cortar con una tijera, usar un martillo. Bueno, podríamos usar elementos que pueden ser menos peligrosos para el paciente, como abrir una puerta, o sea, darle una llave y decirle que haga como que abra la puerta, o darle un peine y decirle que haga que se está peinando. Entonces, y esto es lo que quiero que recuerden, una praxis ideatoria lo que va a hacer es afectar un acto complejo. Si no se van a poder llevar a cabo diferentes secuencias de actos o movimientos que tienen un objetivo determinado. Van a mejorar con la imitación y lo que falla es la ideación. Mientras que la praxis idiomotora, lo que se afecta es el acto simple. No se puede llevar a cabo el gesto o el movimiento aprendido. No mejora con la imitación y lo que falla es el plan motor. ¿Sí? Recuerde que acá la información llega, pero está desconectada del área motora. Entonces, por eso no se puede ejecutar. Acá la información llega, pero el paciente tiene una confusión en lo que tiene que hacer y entonces genera estos movimientos en forma errónea, en forma inadecuada. Mientras que la praxia constructiva veíamos que se adquiere en forma más tardía, ¿sí? Porque tenemos que tener un desarrollo adecuado de la visoespacialidad y del planeamiento motor, que es justamente lo que va a estar alterado y que lo vamos a observar cuando el paciente presenta dificultades en dibujar elementos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Por eso es importante poder evaluar ambos. Bien. Perfecto.